Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Bienvenidos una vez más a Leyendas Nocturnas, el rincón donde el miedo nunca duerme y las historias no siempre terminan bien. Antes de sumergirnos en la pesadilla de esta noche, necesito saber algo. ¿Desde qué rincón maldito del mundo nos estás escuchando? Déjalo en los comentarios y únete a esta comunidad de almas perdidas que cada semana despierta lo innombrable. Si esta historia logra ponerte la piel de gallina, dale like, compártela con alguien que nunca se atrevería a nadar en el revolcadero y suscríbete para recibir tu dosis semanal de horror narrado. Porque aquí, en Leyendas Nocturnas, cada clic nos acerca más a la próxima maldición. Ahora sí, ponte los audífonos, apaga las luces y escucha con atención. Porque esta noche, el mar viene por ti. Nadie se atreve a nadar en el revolcadero después del atardecer. Las olas parecen tragar más que agua. Dicen que es por las corrientes. Dicen que es por las rocas. Pero los viejos del lugar bajan la voz cuando lo explican. Y los pescadores prefieren no mirar hacia esa parte de la costa. Mi nombre es Julián Mendoza. Esta es la historia de cómo sobreviví a algo que no debería existir. De cómo regresé del mar, pero nunca volví del todo. A veces, en las noches de lluvia, todavía escucho la voz de Héctor llamándome desde el fondo. A veces, todavía veo sus dedos asomarse por el borde de mi cama. Todo comenzó un martes. El 12 de julio. Zarpamos temprano desde el muelle de Puerto Marqués en una embarcación pesquera de 20 pies. Éramos 5. Yo, Héctor, el capitán, Manolo, el más joven, don Efraín, el viejo supersticioso, y el gordo Lucho. Íbamos a pescar atún, con suerte barracuda. El mar estaba calmado, más de lo habitual. Esto no es buena señal, murmuró don Efraín, mirando el horizonte sin olas. Cuando el mar se calla, es porque está escuchando. Todos nos reímos. Lucho se burló como siempre. Pero Héctor no dijo nada. Solo apretó el volante y se quedó mirando adelante, como si supiera lo que venía. Habíamos ido más allá de lo usual. Más allá de la línea donde suelen lanzar las redes los pescadores locales. El gordo bromeaba con que íbamos a encontrar un nuevo banco de peces, que íbamos a volver ricos. Pero después del mediodía, las cosas cambiaron. La radio empezó a fallar. Primero con chasquidos. Luego con murmullos. Después con silencio. Héctor trató de reajustar la antena, revisar los cables, nada. Apagó y encendió varias veces. El motor seguía bien, las redes bajaban, pero no picaba nada. A las 3 de la tarde, el cielo cambió de color. No fue una nube. Fue como si el sol bajara de golpe. Como si el mar se cubriera de un filtro opaco, gris. El aire se volvió denso, pesado. Respirar dolía. Y entonces lo vimos. Una mancha negra, grande, oscura, que se movía bajo el agua. No tenía forma. No era una sombra cualquiera. Se deslizaba como si nos rodeara. Como si nos eligiera. Manolo se acercó al borde del barco. ¿Eso es una ballena? Eso no es nada vivo, dijo don Efraín, bajando la voz. Fue entonces cuando escuché la voz por primera vez. No con los oídos. La escuché en mi mente. Como un susurro envuelto en agua. Uno debe quedarse. Volteé. Nadie parecía haberlo oído. Nadie reaccionó. Pero el silencio entre nosotros se volvió espeso. Como si todos lo hubieran sentido, pero temieran decirlo. El mar empezó a moverse raro. No olas. Era como si el agua temblara. Como si el mar respirara. El bote se sacudió, suave al principio, luego con más fuerza. Héctor gritó que recogiéramos las redes, que nos largáramos. El gordo corrió al motor, pero no encendía. El tablero chispeó. Un olor a quemado se mezcló con el salitre. El cielo, mientras tanto,
se ennegrecía sin nubes. No era tormenta. Era algo peor. Nos jalaron algo, gritó Manolo, señalando las redes. Las sogas se tensaron. Algo tiraba desde abajo. No era un pez. No era una red atrapada. Era algo que se movía, que sabía lo que hacía, que nos quería a todos. «Córtala, corta la red», grité. Lucho sacó un cuchillo y empezó a cortar. Pero al segundo tajo, gritó. Se había cortado la mano. Sangre cayó sobre la borda. Y entonces los vimos. Figuras. Bajo el agua. Como cuerpos flotando. Pero no muertos. Nos miraban. Con ojos blancos, sin pupilas. Rostros hinchados, inmóviles, pero vivos. O peor aún, conscientes. Don Efraín cayó de rodillas, rezando. «Son los ahogados, son los que el mar no devolvió». Lucho temblaba. Héctor trató de lanzar bengalas, pero no funcionaban. Todo dejaba de funcionar. Solo quedábamos nosotros, y eso. Y la voz volvió. Más fuerte. Más clara. Uno debe quedarse. O todos se hundirán. El mar giraba. Un remolino invisible nos tragaba. Y en el centro, la mancha negra. Palpitando. Como un corazón. Como un ojo. «Alguien salte», gritó Manolo. «Nos va a matar». Héctor lo empujó. «Nadie salta, tranquilos». Pero ya era tarde. Manolo se lanzó al agua. Y al tocarla, gritó. Un grito que no era humano. Un sonido que heló la sangre. Algo lo había jalado. No hubo salpicadura. No hubo burbujas. Solo silencio. Y entonces supimos que nadie nos iba a rescatar. Que el revolcadero nos había visto. Y no nos dejaría salir tan fácil. Yo todavía no entiendo cómo sobreviví. Pero eso no importa. Porque esta historia apenas comienza. Cuando Manolo desapareció bajo el agua, un silencio espeso cubrió el barco. Nadie se atrevía a moverse. Era como si el mar hubiera tragado no solo a nuestro compañero, sino también nuestra voluntad de reaccionar. La mancha negra seguía ahí, flotando bajo nosotros, girando lentamente. «Tenemos que salir de aquí ya», susurró Héctor, rompiendo la parálisis. Intentamos encender el motor otra vez. Nada. Ni una chispa. El gordo golpeaba el tablero como si los golpes pudieran traerlo de vuelta a la vida. Don Efraín seguía murmurando oraciones antiguas, algunas en un idioma que yo no conocía. Tal vez náhuatl. Tal vez algo más viejo. Lancé una bengala manual. Subió, iluminó la negrura y desapareció como tragada por el cielo. Ni una chispa. Como si estuviéramos en otro lugar. Un espacio sin arriba ni abajo. Solo agua. Agua y oscuridad. Esto no es normal, dije, aunque sonara ridículo. El gordo me miró con los ojos desorbitados. Normal, acabas de ver a Manolo ser tragado por el mar sin dejar una burbuja. Nada de esto es normal, hermano. Y entonces la radio volvió a sonar. No era estática. Era una voz distorsionada, como si hablara desde el fondo del océano. Repetía una frase: uno debe quedarse. Uno debe quedarse. Apágala, gritó Lucho, cubriéndose los oídos. Héctor arrancó el cable. Pero la voz seguía. Ahora salía del altavoz del GPS, del Valkyrie, del viejo cassette que don Efraín siempre traía. Todo repetía la misma maldita frase. Intentamos gritar, llamar a la costa, alzar los brazos. Pero nada. Ni una señal. Ni un barco en el horizonte. Era como si hubiéramos cruzado una frontera invisible. Pasaron horas. O al menos eso sentí. El sol no volvió. El cielo no cambió. Era un limbo gris, infinito, sin tiempo.
De pronto, el mar se calmó. Totalmente. El barco quedó inmóvil, flotando sobre un espejo negro. Fue más aterrador que cualquier tempestad. Y entonces vimos algo al sur, una silueta, apenas visible, como una torre saliendo del agua. ¿Un faro?, pregunté, aunque sabía que no lo era. No había faros por esa zona. Ninguna estructura. Era imposible. Pero ahí estaba. Algo erguido en medio del mar, como una torre hecha de piedra o huesos. No distinguíamos bien. Pero brillaba con una luz propia, tenue, enfermiza. «Nos quiere llevar ahí», dijo don Efraín. «No vamos a ningún lado», dijo Héctor. «En cuanto pueda, giro el barco y nos regresamos». Pero el barco ya se movía. Solo. Sin motor. Como arrastrado por una corriente invisible. Lentamente, en dirección a esa torre. Lucho intentó echar el ancla, pero la cadena bajó y bajó sin encontrar fondo. «¿Cuánto llevamos?», pregunté. «Todo el maldito rollo», dijo el gordo. 40 metros y no toca fondo. Entonces algo más subió. Una figura. Primero pensamos que era un cuerpo. Flotaba boca arriba, los brazos extendidos. Pero no era Manolo. Era una mujer. O algo que parecía una mujer. Piel blanca, sin color, ojos abiertos. Sonreía. «Un ahogado», gritó Lucho. Pero el cuerpo se movió. Giró la cabeza. Nos miró. Y entonces el mar habló otra vez. No la radio. No la mente. El mar en sí. Como si debajo hubiera una garganta. Como si el océano entero exhalara una palabra. Laura. Nos helamos. Nadie se llamaba Laura. Nadie, excepto mi hermana. La que había desaparecido en el revolcadero hacía 15 años. Cuando yo tenía 12. Mi corazón se detuvo. Corrí al borde del barco, miré con atención. Y sí, era ella. O su rostro. Más joven. Como si no hubiera pasado un solo día desde que se ahogó. Pero no estaba muerta. No estaba viva. Era otra cosa. Julián, susurró. Pero su boca no se movía. Era como si el sonido viniera desde dentro de mí. Me incliné más. Algo en mí quería lanzarme. Ir con ella. Abrazarla. Pero Lucho me sujetó. «No, idiota, eso no es tu hermana». «Déjame», grité. «Es ella, está viva». «No está viva. Está llamándote». Como llamó a Manolo. La figura de Laura empezó a alejarse, flotando hacia la torre. Y, sin poder evitarlo, el barco la siguió. Don Efraín cayó de rodillas de nuevo. «Estamos malditos, esto es un umbral». «¿Un qué?» «Una puerta, muchacho. Una entrada. Y ya la cruzamos». Quise creer que no. Quise pensar que aún había salida. Pero cuando vi a mi hermana muerta guiándonos hacia una torre que no debía existir, supe que algo más grande que nosotros nos había atrapado. Y lo peor es que aún no sabíamos qué quería. Nos acercábamos a la torre flotando sobre aguas inmóviles. Era como navegar sobre aceite negro. El motor seguía muerto, el ancla inútil, la radio susurrando frases imposibles. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. Solo el mar hablaba ahora, y lo hacía con nuestras voces, nuestros recuerdos. La estructura crecía a medida que nos acercábamos. Era alta, irregular, como una espina clavada en el océano. Hecha de piedras húmedas, moluscos incrustados y pedazos de metal oxidado. Parecía haber sido construida con restos de naufragios. Y en su cima, un ojo, no un símbolo, un ojo real, palpitante, húmedo, mirando sin párpados desde las alturas. Nadie lo dijo, pero todos lo vimos. Laura flotaba alrededor, girando como una boya viva, guiándonos.
Su piel se volvía más gris a cada minuto, sus ojos más vacíos. Sonreía. Siempre sonreía. Como si supiera algo que nosotros no. ¿Qué es eso?, susurró Lucho, señalando las paredes de la torre. Estaban cubiertas de nombres. Miles de nombres tallados en piedra mojada. Nombres comunes, en español, inglés, portugués. Fechas. Algunos recientes. Otros antiguos, siglos atrás. Don Efraín buscó entre ellos con los dedos temblorosos. «Aquí estoy», gritó. «Mi nombre está aquí». Miramos. Y sí. Ahí estaba, Efraín Calderón. Fecha, 1987. Año en que él mismo había desaparecido por 3 días en alta mar, según nos había contado alguna vez. Siempre dijo que no recordaba qué había pasado. Ahora entendíamos por qué. «Esto es un registro», murmuré. «Una lista de los que vinieron. De los que fueron tomados», corrigió Héctor. La barca se detuvo. Nadie la ancló, pero no se movía más. Laura flotó hasta la base de la torre y se hundió sin un sonido. Las aguas la tragaron como una sombra. En la base, una escalinata surgía del mar, tallada directamente en la piedra. Subimos. Uno a uno, en silencio, como si estuviéramos siendo llamados. El aire se volvió espeso. El salitre sabía a sangre. Las piedras estaban calientes. La torre latía, vibraba como si respirara bajo nuestros pies. El primer rellano era un círculo amplio. En el centro, una mesa de piedra. Sobre ella, huesos. Cientos. Humanos. Dispuestos como si formaran algún tipo de código o símbolo. «Un altar», dijo don Efraín. «Esto es un altar». «¿A qué?», preguntó Lucho. No hubo respuesta. El siguiente tramo de escaleras era más estrecho. El viento soplaba hacia abajo. Pero no olía a mar. Olía a tierra húmeda, como una cueva bajo tierra. Y en cada paso, la voz volvía: «Uno debe quedarse». Más arriba, una puerta. Abierta. Dentro, oscuridad. Entramos. Era una sala circular. Sin ventanas. Y en el centro, una figura. Atada, de rodillas. Respirando. Era Manolo. Pero no estaba bien. Su piel estaba llena de marcas negras, como si el mar lo hubiera tatuado. Sus ojos se habían vuelto completamente blancos. Y sonreía igual que Laura. ¿Qué te hicieron?, balbuceó Héctor. Lo entendí todo, dijo Manolo. No es castigo. Es transición. El mar nos elige porque tenemos algo que contar. Intentamos soltarlo. Pero las cuerdas no eran cuerdas. Eran raíces, vivas, palpitantes. Al tocarlas, nos quemaron las manos. Y Manolo gritó: «No me saquen, si me sacan, vendrá por ustedes». Entonces el ojo en lo alto de la torre se abrió más. Y vimos el fondo del mar. No el físico. El otro. El fondo verdadero, donde habitan cosas que no son de este mundo. Seres sin forma, sin nombre, sin tiempo. Vimos barcos devorados por tentáculos. Niños arrastrados por corrientes que sus padres jamás entenderán. Vimos a los que se quedaron. Y supimos. Nadie salía de allí por accidente. Uno debe quedarse, repitió la voz. ¿O todos se hundirán? Manolo sonreía. Yo ya me ofrecí. Vayan. No, gritó Lucho. No podemos dejarlo. Pero el mar se alzó, incluso desde esa altura. Una ola imposible, de agua negra, se coló por las grietas de la torre y nos empujó hacia abajo. Caímos por la escalera, por la barca. Manolo desapareció. La torre se alejó. Sin motor, sin viento. Nos alejábamos flotando. Y entonces el sol volvió.
como si nada hubiera pasado. El mar estaba en calma, pero todos sabíamos que no era paz. Era tregua temporaria. Volvimos a la costa al amanecer, o eso parecía. Pero algo estaba mal. Muy mal. El muelle estaba vacío. No había nadie esperando. Ni pescadores, ni turistas, ni siquiera los perros callejeros que siempre husmeaban cerca de las redes. Puerto Marqués, normalmente bullicioso, era ahora un cadáver sin alma. El sol alumbraba, sí, pero no calentaba. Y el aire tenía un olor a hierro, a cosa vieja y muerta. ¿Qué día es hoy?, preguntó Lucho, bajando del bote tambaleándose. Héctor revisó su reloj. Luego su celular. Ambos estaban muertos. Yo revisé el mío. El calendario marcaba 18 de julio. Habíamos salido el 12. 6 días, susurré. Imposible, respondió don Efraín. Sentimos que pasaron horas. Nos miramos. Algo nos había robado el tiempo. O nos había escupido fuera de él. Caminamos por el malecón. Las tiendas estaban cerradas. Las puertas con cadenas. Los letreros cubiertos de polvo. Y en una esquina del kiosco central, un periódico colgado. 4 pescadores desaparecidos en el revolcadero. 0 esperanzas. Fecha, 13 de julio. Solo habían pasado un día desde nuestra desaparición. Pero a nosotros nos habían robado 6. O tal vez nos habían devuelto sin tiempo alguno. ¿Dónde está la gente?, preguntó Lucho. Y entonces lo vimos. Una figura en el extremo de la playa. Solitaria. De pie. Mirando hacia nosotros. Llevaba un vestido blanco. Piel gris. Cabello largo. Era Laura. No, susurré. No puede ser. Corrí hacia ella. La arena estaba helada bajo mis pies. Cada paso me dolía en los huesos. Cuando llegué, ya no estaba. Solo quedaban marcas de pies desnudos en la orilla, que terminaban abruptamente en el mar. Detrás de mí, don Efraín rezaba. Lucho lloraba. ¿Y Héctor? Héctor vomitaba sobre la arena. Esto no ha terminado, dijo, limpiándose la boca. Nos dejó ir para que contemos. Pero no estamos libres. Esa noche regresamos a nuestras casas, pero nada fue igual. Dormir era imposible. Las paredes parecían respirar. El aire se volvía salado en las madrugadas. Y cada vez que me miraba al espejo, juraría que había algo detrás de mí. Algo que no reflejaba el espejo. La primera noche, soñé con la torre. Pero no estaba vacía. Había cuerpos colgando en sus paredes, como si fueran parte de su carne. Manolo estaba entre ellos. Me miraba y sonreía. Ya falta poco, me decía. Desperté empapado en sudor. Lucho me llamó al amanecer. No había dormido. Juraba que alguien lo observaba desde su ventana toda la noche. Que la misma mujer de la playa le hablaba desde el vidrio sin mover los labios. Nos está siguiendo, dijo. ¿No va a parar? Y tenía razón. Héctor desapareció al tercer día. Se fue a caminar al muelle al anochecer. Nunca volvió. La policía encontró sus zapatos en la arena. Y marcas de pasos que se dirigían al mar, pero no salían. Ahora éramos 3. Y el mar nos susurraba más fuerte cada noche. La desaparición de Héctor rompió lo poco que quedaba de nuestra cordura. Nos reunimos en casa de don Efraín esa noche. Las ventanas cubiertas con tablas, sal en las esquinas, velas encendidas pese al calor sofocante. Nadie hablaba. Solo el viento marino, ese que parecía traernos voces, lo hacía. Lucho fumaba sin parar. Temblaba al menor crujido. Yo no podía dejar de mirar la puerta, esperando que Héctor regresara, mojado, con los pies cubiertos de algas, pero sabiendo, en el fondo, que ya no volvería.
Don Efraín nos dijo algo esa noche que cambiaría todo. No es la primera vez que esto ocurre, dijo, encendiendo otra vela. Yo desaparecí en el 87. 3 días. Cuando regresé, no recordaba nada, pero esa torre, esas voces, esos ojos, ahora los veo cada vez que cierro los míos. ¿Por qué no dijiste nada?, le reclamé. Porque si uno lo nombra, vuelve. Porque esa cosa, esa entidad, no quiere olvido. Quiere memoria. Quiere testigos. Lucho se levantó. Yo no voy a ser testigo de nada. Me largo de este maldito pueblo. Esa misma noche empacó y se fue. Al día siguiente lo encontraron en la playa. Sin ojos. Sin lengua. Con la boca llena de arena. Como si el mar se hubiera metido dentro de él y lo hubiera devorado desde adentro. 2 quedábamos. Don Efraín y yo. Y ambos sabíamos que el revolcadero no había terminado con nosotros. Esa noche, el mar habló claro. Desde mi ventana lo escuché. No eran olas. Era un murmullo que se convertía en grito. Una voz que decía mi nombre. Que me llamaba. Que me exigía volver. Fui al muelle. Como un sonámbulo. Como un condenado. Allí estaba ella. Laura. De pie sobre la superficie del agua. Ya sabes lo que tienes que hacer, me dijo sin mover los labios. Ya viste. Ya escuchaste. Ahora cuéntalo o quédate. Corrí del muelle como si el mar fuera a tragarme de inmediato. Pero la imagen de Laura sobre el agua se había pegado a mis ojos. Ya no sabía que era real y que no. La voz no se fue. Me hablaba desde las paredes, desde el zumbido de los postes de luz, desde el agua que salía del grifo. Dormí con un cuchillo en la mano. Al despertar, el cuchillo estaba sobre la mesa, limpio, pero mis pies estaban mojados. Arena en el suelo. Sal en las uñas. ¿Había salido? ¿Había ido al mar? No me atreví a preguntarlo en voz alta. Busqué a don Efraín. No contestaba el teléfono. Fui a su casa. Lo encontré en su silla, con los ojos abiertos y vacíos. Sonreía, pero no respiraba. En el suelo había escrito algo con sangre. Ya fui testigo. Ahora te toca a ti. Era el último. Todos los demás habían desaparecido o muerto. Yo quedaba. Y el mar me llamaba. Intenté huir del puerto. Tomé un autobús. Llegué a la entrada de Acapulco y el camino desapareció. Literal. Como si la carretera se deshiciera. Volví al mismo punto una y otra vez. Los taxis se perdían. La gente no me veía. Nadie me escuchaba. Estaba atrapado. No por el mar. Por lo que vive dentro de él. Por la entidad que usa el revolcadero como umbral. Como boca. Fui a la iglesia. Recé. Nadie vino. Ni el padre. Ni el sacristán. La cruz estaba al revés. El agua bendita, seca. El mar me había reclamado. Ya no podía huir. Solo podía contar. Escribir. Advertir. Y cada palabra que escribo me aleja un poco del remolino. Pero no sé cuánto tiempo más puedo resistir. Porque anoche soñé con la torre otra vez. Y esta vez yo era el que estaba atado al centro. La tormenta empezó a las 3 de la madrugada. No había nubes. No había viento. Pero llovía. Agua salada, espesa, con olor a profundidad. Golpeaba el techo de mi casa como si cayera desde una grieta en el cielo. Y con cada gota, una palabra: vuelve. Me tapé los oídos. Me metí bajo la cama. Pero no puedes esconderte del océano. No cuando ya entraste en él. Las luces explotaron. El teléfono chirrió. La pantalla se encendió sola. Uno debe quedarse.
y entonces comprendí. No se trataba solo de ser testigo. El mar quería algo más. Quería una historia eterna. Un relato que atrapara a otros. Una voz que guiara a más, como Laura lo hizo conmigo. Yo era el eslabón siguiente. Salí al muelle en plena tormenta. El agua no mojaba la piel. Solo el alma. Caminé hasta el borde, como hipnotizado. La torre estaba allí. Lejos. Pero más cerca que nunca. El mar se abría ante mí, como una herida que me esperaba. Y en medio, la barca. Nuestra barca. Como si todo hubiera estado en pausa, esperando mi decisión. Subí. No remé. El agua me llevó sola. En la torre, todo seguía igual. Los nombres, los huesos, las escaleras. Pero esta vez, al llegar al último nivel, no encontré a Manolo. Ni a Héctor. Ni a Laura. Me encontré a mí. Atado. Mirándome. Sonriendo. Ya sabías que terminarías aquí, dijo mi reflejo. Ahora cuenta. O quédate. Estoy escribiendo esto desde la cima de la torre. No tengo papel, ni pluma, ni computadora. Lo escribo con pensamientos, y el mar lo lleva a ustedes. Porque uno debe quedarse, y el otro debe contar. Yo elegí contar. Mi cuerpo está atado aquí, bajo el ojo. Pero mi voz viaja en las historias, en los videos, en las bocas de quienes escuchan este relato sin comprender que, al hacerlo, se acercan al revolcadero. Sí, tú que estás escuchando esto. Ya estás dentro. Porque esta historia no fue creada para entretener. Fue un ritual. Una red lanzada en forma de palabras. Cada clic, cada like, cada comentario, es una cuerda más atada a tu alma. Y mientras más te quedes, más cerca estás del agua. ¿Escuchas ese murmullo en tus audífonos? ¿Ese golpeteo que no viene del viento? ¿Esa voz que dice tu nombre aunque nadie más lo pronuncie? Ese es el mar, llamándote. Pronto verás a alguien flotando frente a ti. Tal vez Laura. Tal vez Julián. Tal vez alguien que creías perdido hace años. Y cuando eso pase, corre. O cuenta la historia. Porque el revolcadero nunca se llena. Solo duerme entre relatos. Y ahora que yo ya cumplí con mi parte, te toca a ti. Gracias por quedarte hasta el final. Si sobreviviste a este relato, comenta yo también escuché el mar y compártelo con alguien que aún no conoce la torre. Nos vemos en la próxima noche, si es que el agua no te traga antes. Suscríbete a Leyendas Nocturnas. Cada semana, nuevos relatos de terror te esperan. Dale like, comenta y comparte para que el miedo siga extendiéndose y la comunidad crezca.